Buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos al curso de verano de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco, basado en la introducción del libro El Capital de Karl Marx. Mi nombre es Paulo Enrique Furtado de Araújo y soy coordinador de este curso de formación. Este proyecto de formación es ofrecido por la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco y cuenta con la colaboración voluntaria y militante de un grupo de profesoras y profesores, investigadoras e investigadores de renombradas instituciones brasileñas de enseñanza e investigación, profundamente comprometidos con la emancipación humana del valor. Hoy, en el quinto encuentro de este curso de formación, estará con nosotros la profesora Bianca Bonenchi. Bianca tiene licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad Federal Fluminense, maestría en Economía por la Universidad Federal de Uberlândia y doctorado en Economía por la Universidad Federal Fluminense. Bianca es profesora adjunta de la Facultad de Economía de la UFI Federal Fluminense y hace parte del Núcleo Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones sobre Marx y Marxismo en el NIEP Marx UF. Bianca va a presentar los capítulos 5, 6 y 7 del libro primero del Capital, tratando del proceso de trabajo, del proceso de valorización, capital constante, capital variable y de la tasa de plusvalor. En este momento me gustaría saludar a todas y todos, alumnos y alumnas, profesoras y profesores que estarán con nosotros en este proyecto. Hago un saludo especial al presidente de la Fundación Lauro Campos, Francisvaldo Méndez, a Bernardech Menezes y a la profesora Carla Cecilia, que en las próximas clases se juntarán a nosotros. Saludo y agradezco a todo el equipo técnico que nos ayuda en el curso, a André Trinidad, Yuri Pesechi y Adriano Trinidad. Este curso de formación hace parte del proyecto de construcción de los espacios políticos para la formación de nuestras luchadoras y luchadores por una sociedad emancipada de todas las formas de alienación, explotación, patriarcalismo, racismo y otras opresiones. Aquí contribuimos para la mejor cualificación de nuestra militancia, para las duras disputas y enfrentamientos que surgen de este periodo de profundización de la barbarie de la sociedad del capital. Bien, vamos a los estudios. Paso la palabra a mi amigo Kim. Por favor, la palabra es tuya. Buenas noches, alumnas y alumnos, profesoras y profesores. Mi nombre es Kim Lisboa. Soy miembro del PSOL, actúo aquí en la Baixada Santista, en Santos, en los más diversos frentes que cooperan en la construcción del proyecto de agroecología llamado Libres, que es un proyecto que busca conectar a los productores con los consumidores, atendiendo hoy a 120 familias e impactando directamente a más de 1,000 personas, generando trabajo, ingresos justos y dignidad. Ayudo también en el mandato de nuestra vereadora electa, que es Débora Camilo, aquí en Santos, y también compongo el cuerpo técnico que da soporte al curso de verano de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco. Mi misión aquí es hoy pasarles unos recaditos a ustedes. Delante de este quinto encuentro del curso de verano de la Fundación, el primero de ellos es las preguntas serán hechas por el chat de YouTube y respondidas al final de la clase. El link para confirmar la presencia en la clase estará disponible a las 20:45 en la descripción del video y en el chat. En el chat en la cima del propio chat fijado, como un comentario fijado. Para confirmar la presencia basta clicar en ese link, hacer login en la plataforma de la Fundación y su presencia será registrada automáticamente. Tengo un aviso para ustedes, que la clase quedará disponible en la plataforma, aunque solo tendrá certificado quien se inscribió hasta el 19 de enero y acompañó, o sea, confirmó su presencia por el link en vivo a por lo menos 75% de frecuencias. Para recibir el link de las clases vía WhatsApp, manda un hola al número de la Fundación que está en la descripción de este video en YouTube y salva nuestro contacto. Vas a recibir los informes que son pertinentes de la Fundación Lauro Campos y los links de las clases quedarán grabadas en la plataforma del curso de la Fundación, atendiendo por el sitio web www.laurocampos.org.br/curso. Paso ahora entonces a la profesora Bianca Bonenchi para hablar un poco del trabajo y valorización. Gracias, Kim. Hola, buenas noches a todos.
Espero que estén todos bien. Es un placer enorme estar con ustedes esta noche, participando de este curso, dividiendo este curso con tanta gente querida. Ya hubo varias clases buenísimas, estoy siguiéndolas desde el inicio y pretendo continuar acompañándolas de aquí en adelante. Entonces no podría dejar de agradecer por la oportunidad, especialmente a Carla y a Paulo Enrique por la invitación, que fueron las personas que directamente me hicieron la invitación, a Kim y a Yuri, que estuvieron en el soporte técnico a lo largo de esta semana y que también están aquí en el estudio con nosotros, a todas las personas de la Escuela de Formación de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco, y a todo el mundo que directa o indirectamente está contribuyendo y contribuye para que este curso sea posible. Es claro, como dijo Flavio ayer, y saludando a los participantes y agradeciendo también a todos los participantes inscritos, es evidente que preferiríamos estar juntos personalmente, porque en vivo y a colores estamos, pero infelizmente no podemos estar juntos este año en función de la pandemia, lo que es una pena, pero de cualquier forma me quedé muy feliz con la iniciativa en sí, con el hecho de este curso haya sido organizado aún de modo remoto, porque es así, aún de modo remoto tenemos un espacio para el diálogo, para la interlocución. Ciertamente será muy provechoso y productivo para mí y espero que sea productivo y provechoso para ustedes también. Para ir directo al punto, le pediría a Kim que comparta el PowerPoint y lo ponga en la pantalla. Gracias, Kim. Me tocó una tarea un tanto difícil, como ustedes lo pueden ver. Quedé encargada de cubrir 3 capítulos, los capítulos 5, 6 y 7. Son aproximadamente 50 páginas de texto y el título casi no cupo en el PowerPoint de tantos que son los temas que tenemos para discutir en el encuentro de hoy. Hay mucho contenido, hay nuevas categorías que son introducidas a lo largo de estos capítulos y que pretendo presentarles en la clase de hoy. Pero verán también, y esa es la noticia buena, la noticia mala es eso, son demasiadas cosas, es mucho contenido, hay mucha novedad, pero la noticia buena es que, como verán, en algunos momentos en estos capítulos, Marx ilustra con ejemplos, con números que voy a rescatar aquí y que les voy a mostrar a ustedes, argumentos que él ya había presentado en el capítulo 4. Perdón, me dio una tos, pero ya me recuperé. Entonces, de lo que vieron en el encuentro pasado, no me voy a alargar mucho en la recapitulación. La clase fue el martes, del martes al jueves creo que está todo más o menos fresco. Y de lo que vieron en el encuentro pasado, me voy a atener a un punto, que fue la tan esperada revelación, ahora sí, dejen ver mi tiempo, 7:10, que fue la tan esperada revelación sobre el secreto del plusvalor. Y es un punto alto del libro 1 del Capital. Me acuerdo que cuando leí el libro 1 del Capital por primera vez, estuve súper ansiosa cuando fui llegando al capítulo 4, cerca de ese momento en que Marx revela el secreto del plusvalor. Él empieza el capítulo 4 diciendo, el capital circula dm de prima, como dijo Flavio el martes, siendo que de prima es d más delta d. Al final de cuentas, ¿de dónde viene ese delta d? Esa es la pregunta que necesita ser respondida. ¿De dónde viene el delta D? Y lo que ustedes vieron hasta aquí, lo que vimos hasta aquí, fue un análisis que al principio se atiene a la esfera de la circulación. Y de hecho Marx extrae una serie de conclusiones importantísimas a partir del análisis de la esfera de circulación, como vieron con Paulo Enrique, Hugo y Flavio.
Es posible hablar de mercancías, sobre lo que son las mercancías. Es posible hablar de la génesis del dinero, de la propia génesis del capital, porque como ustedes saben, las formas primitivas o antediluvianas del capital, el capital de comercio de dinero, de comercio de mercancía, surgen en la esfera de la circulación. El problema es que la esfera de la circulación es insuficiente para explicar el plusvalor. Como vieron el martes, aunque la circulación sea indispensable y es de hecho indispensable porque es el punto de partida, ¿se acuerdan? La circulación del capital empieza con una compra, DM. La circulación también es imprescindible porque es el punto de llegada. Como ustedes deben recordar, el circuito termina con M de prima, termina con la venta. Y un valor producido, de hecho, solo se realiza en el intercambio, solo se realiza con la venta. Aún así, la circulación no le da origen a un valor excedente, no le da origen al plusvalor. Para producir plusvalor, el capital necesita penetrar en la esfera de la producción, que es la esfera donde se da el consumo de una mercancía especial, que es la fuerza de trabajo. Una mercancía muy especial que funciona casi como la gallina de los huevos de oro de la fábula. Pero en el caso de la fuerza de trabajo, en lugar de los huevos de oro, lo que Marx dice es que tiene como valor de uso producir valor. Es una mercancía especial porque su valor de uso es producir valor. Y así como el capital entonces penetra en la esfera productiva, en la esfera de la producción, nosotros también necesitamos dejar la esfera de la circulación, y Marx hace eso justamente en este pasaje del capítulo 4 al capítulo 5, de la sesión 2 hacia la sesión 3, que es justamente donde nosotros estamos. Entonces nosotros también necesitamos dejar la esfera de la circulación y entrar en la esfera de la producción para entender no solamente cómo el capital produce, sino cómo es producido. Y aquí, al final es en este momento, al final del capítulo 4, antes de empezar el capítulo 5, que encontramos uno de los pasajes que, de mi punto de vista, mi opinión más allá del contenido, es uno de los pasajes más bonitos del Capital, más bonitos en serio, del punto de vista literario. Flavio no lo agotó el martes y yo dije, qué bueno, entonces lo agotaré el jueves. En este pasaje, después ustedes véanlo, para quien tenga el libro, es la página 250. Marx está hablando justamente de ese pasaje, de la esfera de la circulación para la esfera de la producción. Y dice, dejamos hacia atrás esa esfera ruidosa, donde reinan, no leeré todo el tramo aquí, pero solo para hacer referencia a él, donde reinan libertad, igualdad, propiedad y Bentham. Eso es la esfera de la circulación. El verdadero Edén de los derechos innatos del hombre en el reino exclusivo de la libertad, de la igualdad, propiedad y Bentham. Libertad porque los compradores y vendedores de una mercancía son movidos por el libre arbitrio. Ellos cuentan como personas libres dotadas de los mismos derechos. Entonces los sujetos son libres para decidir vender o no, comprar o no. Igualdad porque compradores y vendedores se presentan como iguales, como propietarios de mercancías. Y propiedad porque cada uno solo dispone de lo que es suyo, no puedes disponer de lo que es del otro. Y Bentham es aquí un juego con Bentham, que es un utilitarista clásico. Y aquí Marx hace una ironía con la ética utilitarista, según la cual si cada quien hace lo mejor para sí, el resultado es mejor para todos. Aquella idea de que el intercambio, por ser un acto espontáneo y mutuamente benéfico, es capaz de promover esa armonía entre los diferentes intereses. Esa idea de que el mercado es algo que Smith también dice, es capaz de compatibilizar intereses individuales e intereses colectivos. Y aquí Marx se burla de Bentham y de esa idea más amplia. Y entonces cuando dejamos esa esfera, entramos en aquella puerta.
Él dice así, ¿saben aquella puertita del fondo de la fábrica donde está escrito entrada permitida solamente para el personal autorizado? Entonces entramos por esa puertita y ya podemos percibir una cierta transformación en la fisionomía de los personajes de nuestro drama. El antiguo poseedor del dinero se presenta ahora como capitalista y el poseedor de la fuerza de trabajo como su trabajador. Entonces antes era un solo comprador y el otro vendedor. Cuando dejamos la esfera de la circulación y entra en la esfera de la producción, lo que percibimos es que en aquella relación DM ahora tengo un lado al capitalista y al otro un trabajador. El primero, en el caso del capitalista, como con un aire de importancia, con confianza, ávido por negocios. En el segundo, tímido y vacilante, como alguien que trajo su propia piel al mercado y ahora no tiene nada más que esperar más allá de que lo curten. Entonces dejamos la esfera de la circulación y entramos en la esfera de la producción para ver cómo es que se da el consumo de esa mercancía a fuerza de trabajo. Y enseguida lo voy a mostrar en números, cómo es que eso pasa. La producción de plusvalor a través del consumo de la mercancía fuerza de trabajo. La cuestión es que, explicando la sesión 5.1, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer el texto antes de la clase, Marx no empieza hablando de la producción de plusvalor. En realidad, Marx empieza el capítulo 5, la sesión 1 del capítulo 5, utilizando un método, un mecanismo semejante a aquel mecanismo que él utilizó en el análisis de la mercancía. Aquí voy a intentar hacer el paralelo. Está intentando mostrar lo que hay de específico en el trabajo sobre el modo de producción capitalista. Y el trabajo es de hecho siempre trabajo específico en determinadas condiciones históricas, sociales, concretas, etc. Pero antes de hablar lo que hay de específico, intentará mostrar lo que hay de general en el trabajo. Abstraer el carácter específico del trabajo productor de plusvalor. Abstraídas esas características, ¿puedo identificar características del trabajo humano en general? Esa es la pregunta que él se coloca en el inicio del capítulo 5. Solo volviendo a la mercancía, como ustedes vieron con el profesor Paulo Enrique en el primer encuentro, en el capítulo 1, Marx está viendo la mercancía e intentando desvendar y revelar aquel que sería su atributo específico. ¿Cuál es la atribución específica de la mercancía? Yo veo a la mercancía y ella es una unidad de valor de uso y valor. Entonces él dice, bueno, tener valor de uso es una atribución universal de las cosas. Desde que el hombre es hombre, él se apropia de las cosas porque las cosas tienen valor de uso. Entonces eso no explica por qué en esa formación social el producto del trabajo es mercancía, porque tiene valor de uso desde que el hombre es hombre. Los objetos tienen valor de uso y son apropiados en función de su utilidad, de su valor de uso. Lo que tiene de específico, y entonces va hacia el contrario, es el hecho de que tiene valor. Esa es su atribución específica. Entonces aquí la idea es la misma. El primero revela cómo en el capítulo 1 no comienza hablando del valor de uso. Tiene valor de uso porque tiene utilidad y esa utilidad es determinada objetivamente por la propiedad de los objetos. En fin, entonces aquí la idea es más o menos la misma. Primero él habla de las características generales del trabajo humano, abstrayendo sus especificidades, las condiciones concretas e históricas en las cuales el trabajo es realizado, se realiza para después establecer el contraste con el trabajo en el modo de producción capitalista, que es lo que él hace en la sección 2. Ahí sí, en la sección 2 ya estaremos hablando del trabajo en el capitalismo. Entonces, la cuestión es esa inicial. ¿Podemos identificar características universales del trabajo humano que trascienden los marcos del capitalismo? La respuesta es sí. Lo que es el trabajo en su carácter universal en los términos de Marx. El trabajo es, página
255, 256, el trabajo es antes de todo un proceso entre el hombre y la naturaleza. Proceso este en que el hombre, por su propia acción, media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. Él se confronta con la materia natural como con una potencia natural, a fin de apropiarse de la materia natural de una forma útil para su propia vida. Él pone en movimiento las fuerzas naturales pertenecientes a su corporeidad, sus brazos y piernas, cabeza y mano. Entonces ese es el trabajo, un proceso en que participan el hombre y la naturaleza, una relación entre el hombre y la naturaleza en la cual el ser humano por acción consciente molda a la naturaleza para convertirla en compatible con la satisfacción de sus carencias y sus necesidades, deseos, valores, etc. Observación aquí, naturaleza en sentido amplio, como medio ambiente que incluye tanto a la naturaleza, lo que llamamos de naturaleza, como la naturaleza ya socialmente mediada. El trabajo crea cosas nuevas y esos objetos pasan a componer el mundo junto con los objetos naturales. Entonces aquí naturaleza está bien, solo una observación en sentido amplio. Y este trabajo humano en general produce valores de uso. Aquí una vez más, este análisis es perfectamente compatible con el análisis de la mercancía. Como dije hace poco, el atributo universal de la mercancía es tener valor de uso. Lo mismo vale para el trabajo humano, que siempre produjo y produce valores de uso. Pero cuando es en forma específicamente capitalista, para anticipar, dar aquel spoiler, aunque con fines didácticos pedagógicos para que ustedes sepan a dónde vamos a llegar, la cuestión es que en el capitalismo se produce no solamente valor de uso, pero también valor y plusvalor. Antes de esto, quería hablar sobre el trabajo. Sobre el trabajo, todavía sobre el trabajo, sobre sus momentos. Sí, disculpen, entonces hay más un tramo aquí. Entonces, actuando sobre la naturaleza externa y modificándola por medio de ese movimiento, él modifica al mismo tiempo su propia naturaleza. Él desarrolla las potencias que en ella yacen latente y submite al juego de sus fuerzas a su propio dominio. Entonces aquí hay una cuestión importante que yo ya me estaba olvidando y estaba brincando a la diapositiva siguiente, pero no fue por casualidad que coloqué este fragmento aquí. Él es importante para que entendamos lo siguiente. Según Marx, el hombre a través del trabajo no transforma solo la naturaleza. Al transformar la naturaleza externa, el hombre también se transforma así. El hombre cambia, no cambia solo el ambiente en el que vive, sino que al transformar al mundo también se transforma así, motivo por el cual en los términos de Lukács, el ser humano podría ser entendido como un ser autofundado, un ser que se crea a través de su actividad, siendo el trabajo, y es importante que se diga, una categoría específicamente humana. El trabajo en cuanto a actividad en los términos de Marx es una especificidad del ser, humano. Entonces no existe, por ejemplo, el trabajo animal, y eso es algo que él deja claro adelante cuando va a hablar de los momentos del proceso de trabajo. Esperen que tengo que cambiar la diapositiva. Como intenté registrar en la diapositiva de aquí una síntesis de los momentos simples del proceso de trabajo, el primero de ellos es el carácter teleológico del trabajo. Entonces el trabajo envuelve siempre una finalidad. Es una actividad orientada hacia un fin, a una finalidad, y envuelve siempre también objetos de trabajo. Entonces el hombre siempre actúa apuntando hacia un fin sobre objetos de trabajo con medios, utilizando medios de trabajo. Y cuando vemos hacia el carácter
teleológico del proceso de trabajo, aquí solo un detalle, ¿está bien? Más adelante vamos a dejar de hacer esa distinción entre objetos y medios y vamos a hablar simplemente en medios de producción. Entonces vamos con calma. Lo que vamos a llamar de medios de producción más adelante es objetos de trabajo y medios de trabajo, ¿está bien? No vamos a estar haciendo esa diferenciación, sino que vamos a hablar simplemente en medios de producción. Pero sobre el carácter teleológico del trabajo, el hecho de que el trabajo sea finalístico, intencional y etcétera, también es en este momento en el que Marx establece una distinción entre el trabajo, la actividad específicamente humana, y la actividad animal análoga. Porque el animal también tiene un metabolismo con la naturaleza, sí, pero hay una diferencia entre ese metabolismo entre seres orgánicos, los animales y la naturaleza, y el actuar humano. Dice Marx, el peor arquitecto, al contrario de la mejor abeja, idealiza antes de ejecutar la tarea. Presuponemos el trabajo en una forma en que él habla respecto únicamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones semejantes a la del tejedor y una abeja avergüenza a muchos arquitectos con la estructura de su colmena. Aunque lo que desde el inicio distingue al peor arquitecto de la mejor abeja, este pasaje es usadísimo, súper conocida, citada, repetido, etc. Pero no podía dejar de traerlo a nuestra clase de hoy porque es buenísima. Lo que distingue entonces al peor arquitecto de la mejor abeja es el hecho de que el primero tiene la colmena en su mente antes de construirla con la cera. Al final del proceso de trabajo se llega a un resultado que ya estaba presente en la representación del trabajador al inicio del proceso, por lo tanto, un resultado que ya existía idealmente. Ahora, idear no es suficiente para que aquello que fue planeado, que inicialmente se concrete, se convierta en realidad. Es necesario que el sujeto altere una transformación en los objetos utilizando los medios. Los objetos no son más que la materia sobre la cual se aplica el trabajo. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de sillas y mesas hechas de madera, la madera es el objeto de trabajo o la materia prima. Él hace una diferencia entre objeto de trabajo y materias primas. Pero eso es simple. Cuando el objeto de trabajo ya fue filtrado por un trabajo anterior, es materia prima. Cuando es extraído directamente de la naturaleza, es objeto de trabajo. Pero, por ejemplo, la madera que el carpintero encuentra lista para vender en la maderería, ya es materia prima, porque ya fue extraída, ya fue lijada, etc., y ya está lista para el uso. Entonces, la diferencia entre objeto y materia prima es así de simple. La materia prima no es nada más que el objeto de trabajo, no es más que un objeto de trabajo que ya es resultado de un trabajo anterior. Los medios son básicamente los instrumentos materiales auxiliares y todas las condiciones materiales necesarias para la realización del proceso de trabajo. Un complejo de cosas, él dice ahí en ese tramo, que el trabajador interpone entre sí y el objeto del trabajo y que le sirve de guía de su actividad sobre ese objeto. Es así que el propio elemento natural se convierte en órgano de su actividad, un órgano que él aumenta a sus propios órganos corporales, prolongando su forma natural, a pesar de aquello que dice la Biblia. Y aquí, cuando vemos específicamente hacia el instrumento de trabajo, Marx hace esta imagen, el instrumento de trabajo como si fuera una prótesis, una especie de prótesis que amplía nuestra capacidad de intervenir sobre el mundo. Entonces, por ejemplo, con la mano, difícilmente el carpintero sería capaz de hacer una mesa con la madera. Él necesita de aquellos instrumentos específicos, del martillo para clavar, en fin, entre otros, de la lija, cosas que no sería capaz de hacer con las manos. Se convierte capaz de hacerlas cuando usa instrumentos para intervenir sobre los objetos
que trabajan sobre las materias primas. Y aquí una vez más, Marx afirma ese carácter autofundado del ser, al revés del hombre creado a imagen y semejanza de su creador. Sobre materiales auxiliares, yo creo que no hay mucha duda. Son todas las condiciones materiales necesarias para la realización del proceso, que no necesariamente participan directamente del proceso, pero sin esos materiales auxiliares, el proceso de trabajo no podría realizarse. Entonces, los edificios, canales, carreteras son materiales auxiliares. Todavía sobre los medios hay una cosa más que me gustaría decir. Sobre los medios de trabajo, que es lo siguiente. Conforme se desarrolla la producción y al llegar a determinado grado de desarrollo, la producción exige medios de trabajo más elaborados y Marx dice sobre esto algo muy interesante, que es lo siguiente. La investigación de esos medios de trabajo nos puede revelar bastante sobre el grado de desarrollo, por ejemplo, de formaciones económicos, sociales extintas. Entonces, él dice en este párrafo, el uso y la creación de medios de trabajo, aunque ya existan como germen en ciertas especies de animales, porque hay algunos experimentos con cuervos en el que el cuervo agarra una astilla flexible para tomar el alimento dentro del recipiente que tiene la boca estrecha. Y entonces cuando estamos hablando del capítulo 5, de esta sesión del capítulo 5, siempre está en la clase un alumno que levanta la mano y dice, profesora, pero existe aquel cuervo. Mira, él trabajó, transformó, utilizó un instrumento, etcétera, para llegar a una finalidad. Hubo un mono, una cosa reciente, más o menos reciente, que viralizó también, un mono que se cuelga de un árbol con una lanza para pescar, para tomar el pez dentro del río. En realidad yo creo que él solo quería echar a perder mi clase, el objetivo de él era ese. Era echar a perder nuestra clase sobre el capítulo 5, sobre la sesión 5.1, porque entonces siempre queda esa duda, ¿verdad? ¿No estaría él ahí trabajando? E incluso utilizando herramientas y tal, pero la gran cuestión aquí es que en su metabolismo con la naturaleza, el animal primero se reproduce de manera pasiva, siempre se adapta delante de los imperativos de la naturaleza, al contrario del hombre que actúa activamente sobre la naturaleza, adaptando a la naturaleza. En el caso del animal, esa adaptación es pasiva y es siempre con el mismo objetivo, que es reproducir la especie. Si él es puesto nuevamente en condiciones menos adversas y más favorables, él va a dejar aquella lanza de lado. No se crea a partir de ahí una nueva raza de cuervo pescador. Hasta donde yo sé es más o menos esa la diferencia. Pero entonces me acordé por causa de este tramo en el que Marx dice que el uso y la creación de medios, aunque ya existen en germen en ciertas especies, pero el tema aquí es la cuestión del desarrollo. Miren lo que Marx dice. Es una característica específica, ese uso y creación de medios, del proceso de trabajo humano, razón por la cual Benjamin Franklin define al hombre como a tool-making animal, un animal que hace herramientas. La misma importancia que las reliquias de huesos tienen para el conocimiento de la organización de las especies de animales extintas, las tienen también las reliquias de medio de trabajo para la comprensión de formaciones socioeconómicas extintas, lo que diferencia las épocas económicas. No es lo que es producido, pero cómo, con qué medios de trabajo. Estos no apenas fornecen una medida de grado de desarrollo de la fuerza de trabajo, sino que también indican las condiciones sociales en las cuales se trabaja. En síntesis, el proceso de trabajo entonces puede ser definido de esa forma, como una actividad mediante la cual el ser humano opera una transformación subordinada a un fin en los objetos con los medios. Está esta parte aquí en la página 259 para quien quiera verlo después, en el que Marx dice la misma cosa. Al final del proceso tengo un producto. El producto es un valor de uso, un material de la naturaleza adaptado a las necesidades humanas,
a través del cambio de forma. Lo que del lado del trabajador aparece sobre la forma de movimiento ahora se manifiesta del lado del producto, como cualidad inmóvil en la forma del ser. Él fió y el producto es un hilo. Y los ejemplos de aquí en adelante van a ver que es exactamente ese, el de la hilación. Aquí entonces, al fin de la sesión 1, llegando al contraste entre el trabajo en general y el trabajo en forma específicamente capitalista, Marx comienza ese contraste, como lo van a ver ya en la lectura del texto al fin de la sesión 1, y lo que dice ahí es lo siguiente. La naturaleza general del proceso, en primer lugar, no cambia por el hecho de que el trabajador trabaje para el capitalista y no para sí. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Qué es lo que Marx está queriendo decir con esto? Como el capitalismo es un modo de producir, un modo de producción, todos estos determinantes más generales sobre la producción sobre los cuales hablamos aquí se preservan, tienen que aparecer. ¿La producción capitalista también produce valor de uso? Sí. ¿Envuelve una finalidad a la acción de objetos con medios? Sí. Entonces, aquellos elementos generales, si son generales, de hecho universales, también se hacen presentes en esta forma específica de producir. También inicialmente la intervención del capitalista no cambia el método de producir, como lo verán en el pasaje del capítulo 10 al 11. Plus valor absoluto, plus valor relativo. En principio, cuando el capital penetra en la esfera de la producción, no altera radicalmente la forma de hacerse las cosas, se apropia del modo de producir tal como lo encuentra. Pero posteriormente revoluciona y tiende a revolucionar. No lo voy a anticipar porque este tema es un tema para después. Pero el proceso de trabajo, cuando ocurre como proceso de consumo de la fuerza de trabajo por el capitalista, poseedor de fenómenos característicos. Primero, el trabajador trabaja sobre el control del capitalista al que pertenece su trabajo. Entonces aquí el capitalista cuida para que el trabajo se realice en orden y los medios de producción sean empleados también correctamente conforme sus fines, de tal forma que no sea desperdiciada la materia prima, que el instrumento de trabajo sea preservado. Entonces, todo el control del proceso productivo no está en la mano del trabajador, está en la mano del capitalista. En segundo lugar, el producto como regla es propiedad del capitalista y no del productor directo, del trabajador. La analogía que Marx hace en este punto es interesante también. Es la del vino que se fermenta en la bodega. Él dice, el producto de ese proceso de trabajo es resultado de la combinación entre cosas que el capitalista compró. Él compró los medios de producción y él compró la fuerza de trabajo. Y el resultado del proceso es tanto de él cuanto el vino que fermenta en su bodega, porque el vino es también resultado de la reacción entre cosas que él mezcló. Ahora, quería llamar la atención para la cuestión de la extrañeza de la alienación. La finalidad es del otro. No solo el otro, en el caso capitalista, tiene un control sobre la actividad, sino que es él el que pone la finalidad. Y aunque Marx no ponga la cosa en estos términos, solo para que hagamos un gancho, en los manuscritos económicos filosóficos él habla de este tema y él va a decir la alienación en relación al producto, para quien ya lo leyó los manuscritos, no sé si se acuerdan, y la alienación en relación al proceso. Esto es por el hecho de que ni el producto es propiedad del trabajador, ni él tiene el control sobre el proceso de trabajo. Él no usa esos términos, pero es eso de lo que está hablando aquí. Aunque sean características importantes del trabajo en el modo de producción capitalista, no son las más importantes. Y más importantes es lo que él dice en la sesión 2. Y voy primero a sintetizar leyendo ese pasaje y después hablaremos
un poco mejor. El distintivo en el proceso de trabajo sobre el modo de producción capitalista, en el modo de producción capitalista, es el hecho de que para más allá de la producción de uso está la producción de valor. No solo la producción de valor, pero también de plusvalor. El producto, abre comillas, la propiedad del capitalista es un valor de uso, como el hilo, las botas, etc. Pero a pesar de que las botas, aquí Marx muy irónico como siempre, constituyan de cierto modo la base del progreso social y de que nuestro capitalista sea un progresista convicto, él no las fabrica por sí mismas. En la producción de mercancías, el valor de uso no es de modo alguno la cosa que se ama por sí misma. Aquí los valores de uso solo son producidos porque y en la medida en que son el substrato material, los soportes del valor de cambio. Y para nuestro capitalista se trata de dos cosas. Primero, él quiere producir un valor de uso que tenga un valor de cambio. Esto es, un artículo destinado a la venta, una mercancía. Pero ya vamos a ver que eso no es suficiente, producir mercancía, un valor de uso que tenga valor de cambio. No necesariamente eso es suficiente. En segundo lugar, él quiere producir una mercancía cuyo valor sea mayor que la suma del valor de las mercancías requeridas para su producción. Estoy hablando de los medios de producción y recordando que medios de producción es todo, objetos de trabajo y medios de trabajo. Medios de producción y la fuerza de trabajo. Y ahora que ya vimos la producción del valor de uso, ya sabemos que van las finalidades, medios, etc. Y vamos a ver ahora al proceso de trabajo del punto de vista de la producción de valor. Y finalmente entramos con los números. Recuperando la ilustración de Marx en el libro 1 del Capital, capítulo 5, sesión 2, nuestro ejemplo es, rápidamente, producción de hilo con algodón y uso. Algo muy divertido en el semestre pasado, cuando llegué a esta clase, una alumna llegó conmigo y dijo: profesora, busqué en YouTube un video de la producción de hilo con algodón y uso. Y me mandó un link para que yo viera cómo era la producción de hilo con algodón y uso. Bien rústica. Está la rueda de hilar y el algodón, y conforme la rueda gira, el artesano va quitando el hilo. La ilustración es así de simple. Tenemos una receta. Vamos a suponer que para producir 10 kilos de hilo necesito ¿de qué? 10 kilos de algodón. Por lo tanto, por otro lado, en esta producción de 10 kilos de hilo, el uso que fue utilizado allí se desgasta. ¿En cuánto? En un cuarto. Entonces vean, para hacer las cuentas aquí, si yo produzco 40 kilos de hilo, el uso se quedó completamente desgastado y necesito adquirir un uso nuevo. ¿Está bien? Entonces aquí más adelante vamos a hablar sobre eso, sobre cómo es que los medios de producción, en este caso el uso, transfieren valor para el producto final. De aquí a poco vamos a hablar mejor sobre eso, pero aquí es importante que ya lo tengan en la cabeza. Se transfiere conforme se deprecia. Entonces, si yo gasté solo un cuarto del uso para producir esos 10 kilos de hilo, solo es eso lo que él transfiere al producto final. Y necesito aparte de eso, una fuerza de trabajo. Aquí estoy suponiendo que para producir 10 kilos de hilo son gastadas 20 horas de trabajo. Todo es hipotético, ¿está bien? Un cuarto de uso equivale a 4 horas de trabajo y una fuerza de trabajo equivale a 6 horas de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo, y aquí recordando lo que Flavio dijo en el encuentro del martes, ¿cómo es que se determina el valor de la mercancía fuerza de trabajo? Eso es muy importante. Por el tiempo de trabajo, no voy a rescatar aquí el argumento, ustedes ya lo saben, pero solo para refrescar la memoria, por el tiempo de trabajo necesario para la producción de aquello que en sentido amplio
se considera indispensable para la sobrevivencia del trabajador. Como dijo Flavio, ese indispensable varía en cada contexto. Hay determinaciones físicas, pero también determinaciones históricos, sociales, culturales, y por ahí va. Pero en cada caso concreto es determinado por esa forma, por el tiempo de trabajo necesario para aquello que se considera indispensable para la sobrevivencia del trabajador y para la reproducción. Lo de la reproducción lo dijo aquí el martes. Esto que estoy diciendo aquí equivale a 6 horas, ¿ok? Entonces los medios de producción sumados, 24 horas, fuerza de trabajo igual a 6 horas, eso es lo que el capitalista anticipa. El equivalente a 30 horas de trabajo están suponiendo, la proporción ahí es 2:1 para llegar a la última columna. Premisa. 2 horas de trabajo equivalen a un dinerito. Banco inmobiliario. Olviden, no importa cuál es la unidad monetaria, 2 horas de trabajo equivalen a una unidad monetaria. 20 horas de trabajo es igual a 10 dineros y 4 horas de trabajo es igual a 2 dineros. 6 horas de trabajo es igual a 3 dineros. ¿Quedó claro allí? La diferencia entre la columna del medio y del fin. 30 horas de trabajo igual a 15 unidades monetarias. Aquí, antes de llegar al resultado, es importante que llamemos la atención a los papeles desempeñados por los medios de producción y por la fuerza de trabajo en este proceso productivo. Enseguida, después de presentar el inicio de esta ilustración, Marx dice así: el trabajo vivo, él llama fuerza de trabajo al trabajo vivo, tiene un poder, tiene una capacidad de traer al presente, de presentificar el trabajo muerto contenido en los medios de producción. Entonces, todo allí tiene valor. La fuerza de trabajo tiene su valor, los medios de producción tienen su valor. Pero vean nada más. ¿Hay trabajo? Hay. Pero si esos medios de producción no son utilizados, vamos a suponer que ese algodón se quedó recargado en la esquina de... ¿Cómo se llama el lugar? Se quedó recargado en la esquina del lugar donde se guarda el algodón. Vamos a suponer que ese uso tampoco fue utilizado y se quedó recargado en la esquina del taller. Con el tiempo, el producto se echa a perder, aquel valor de uso se pierde y junto con el valor de uso, almacén, gracias Kim, dentro del almacén. Entonces, supongan que las cosas se quedaron recargadas en la esquina del almacén. Gracias. Junto con el valor de uso que se pierde porque esas cosas se echan a perder, también el valor se pierde. Entonces Marx llama al trabajo contenido en los medios de producción de trabajo muerto y a la fuerza de trabajo en sí de trabajo vivo. ¿Y qué es lo que el trabajo vivo hace cuando entra en contacto con los medios de producción? Tiene capacidad casi de resucitar, de presentificar, de traer al presente el valor de esos medios de producción, el trabajo muerto contenido en los medios de producción. En este fragmento él habla sobre eso, pero como ya estamos medio encima de la hora, voy a ir directo a los resultados y después, si ustedes quieren, comparto las diapositivas con ustedes. Hay una cosa más. Sobre los papeles, la fuerza de trabajo entonces, trabajo vivo, aparte de traer hacia el presente, presentificar el trabajo muerto contenido en los medios de producción, ya casi vamos a decir que conserva el valor contenido en los medios de producción. Aparte de eso, la fuerza de trabajo crea valor nuevo. En el proceso de trabajo, el trabajador no solo preserva el valor de los medios de producción, porque cuando el capitalista contrata al trabajador, él espera que el tipo no eche a perder el algodón ni el uso, que sepa manipular los objetos de tal forma que transforme aquello en hilo, en un valor de uso diferente, conservando el valor. Y si no hace eso, lo despide al día siguiente y contrata a otro trabajador que sepa hacerlo. Pero no es solo eso lo que el trabajador hace.
Él también agrega valor nuevo, suponiendo que para hacer esos 10 kilos de hilo fueron necesarias 6 horas de trabajo. ¿Qué hizo en esas 6 horas de trabajo? Conservó el valor de los medios de producción, equivalente a 24 horas y equivalente a 12 unidades monetarias, y creó un valor nuevo equivalente a 6 horas, equivalente a 3 unidades monetarias. Al final del proceso, entonces, el valor adelantado es igual al valor total final y el plusvalor es igual a 0. En este pasaje llegamos a ese resultado. Marx dice, el capitalista se quedó perplejo. El pasaje es maravilloso, es muy bueno porque con aquel sarcasmo de Marx, él aprovecha para dialogar con aquellas concepciones según las cuales la ganancia no es nada más que la abstinencia o por el riesgo. Entonces él dice, el capitalista podría estar despilfarrando sus 15 chelines y en vez de eso consumió productivamente 15 chelines. Él dice, siendo la mayoría de la población constituida por los que no poseen nada, o sea, de trabajadores desposeídos, él dice, ¿no le prestó un gran servicio a la sociedad? ¿No debería por ese motivo ser remunerado? Él dice, pero cualquiera que sea el mérito de la renuncia, no hay nada ahí con lo que el capitalista pueda ser remunerado. El valor que salió al final es exactamente igual a la suma del valor que él anticipó. Pero no pienses que él se consuela con la idea de que es la recompensa de la virtud. Con toda esa letanía, el capitalista apenas se estaba divirtiendo a nuestras espaldas. Deja este y otros subterfugios, esta plática, a los profesores de economía, especialmente pagados para eso. Entonces él aprovecha para burlarse de la economía política clásica, que trata a la ganancia de esa forma. Smith explícito, entre otros. Pero el capitalista es un hombre práctico, que no siempre pondera lo que dice fuera de los negocios, pero sabe lo que hace dentro de ellos. Aunque de modo intuitivo, el capitalista sabe cómo funcionan las cosas. Por ser necesario medio día de trabajo, 6 horas de trabajo para mantener al trabajador durante 24 horas, no significa que él solo puede usar al trabajador durante 6 horas. El día tiene 24 horas y la jornada laboral puede ser mayor que 6. La jornada laboral puede ser ¿de cuánto? Puede ser de 8, puede ser de 10, puede ser de 12. Vamos entonces a suponer que es de 12 y duplicar la producción. Él dice así, el capitalista es experto, él sabe que el trabajador no necesita trabajar solamente 6, puede trabajar más. Entonces lo que el trabajador encuentra, nuestro capitalista dice, previó la situación que lo hace sonreír. Nuestro capitalista encuentra en la oficina medios de producción no solamente para 6 horas de trabajo, sino para 12 horas de trabajo, para el doble. Si en 6 horas de trabajo él hiló 10 kilos de hilo, en 12 horas de trabajo, ¿qué hará? El doble. Va a hilar 20 kilos de hilo. Para eso serán necesarios el doble de los medios de producción. Correctísimo, va a tener que contar con 20 kilos de algodón. Va a tener que, en vez de un cuarto, va a tener que contar con medio uso. Medio uso va a ser gastado durante esa actividad productiva. El gasto inicial del capitalista sube, el gasto inicial del capitalista aumenta. El valor anticipado, pero él logra. Quedó mal la diapositiva y el resultado ya está apareciendo antes de lo que debería. Borren esa línea debajo de ahí. La amarilla, concéntrense arriba. Fue un error aquí en la animación. Concéntrense en la parte de arriba, 20 kilos de hilo. Entonces, es todo el doble, menos la fuerza de trabajo, que continúa siendo una sola. Doblé el valor del algodón, subió, en vez de 20 son 40. El uso, en vez de equivaler a 4, equivale a 8. La fuerza de trabajo continúa como antes, con su valor determinado, como sabemos, y equivalente a 6. Ahora el capitalista, antes el capitalista adelantaba 15, ahora él adelanta 27. Aumentó. En compensación, al final,
¿Qué tenemos? Todo el valor de los medios de producción conservado, el valor antiguo conservado equivalente a 48 horas y 24 chelines o dineros. Y ahora sí, un valor nuevo, creado igual a 12 horas, que fue justamente la duración de la jornada de trabajo. El valor total al final es de 60 horas o 30 unidades monetarias. El valor nuevo es equivalente a 12 porque durante un día de 12 horas, el trabajador produjo lo equivalente a 12. Pero una parte de ese valor creado por él tiene que reponer aquello que el capitalista anticipó con él. Entonces, durante las primeras 6 horas, él reproduce lo equivalente a su valor, algo que el capitalista anticipó con él. En las otras 6 horas, él produce más valor para el capital. El plusvalor aquí en nuestra ilustración, por lo tanto, es igual a 6 horas o 3 unidades monetarias. El plusvalor resulta, por lo tanto, y eso Flavio lo habló en el encuentro pasado y yo lo vuelvo a repetir, de la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo, el valor está allá arriba, en mi tabla, igual a 6 horas. Y el valor que ésta produce cuando está en actividad, que aquí en nuestro caso es el valor nuevo, que es igual a 12. Es de esa diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor que ella produce cuando está siendo usada en actividad, es de esa diferencia que resulta el plusvalor. Se consumó entonces finalmente el truco, el dinero se transformó en capital. Y el plusvalor surge de esa diferencia entre el tiempo de trabajo necesario para la manutención de la fuerza de trabajo al momento en que ella efectivamente trabaja. Sin violar, atención, eso es muy importante, la ley del intercambio de mercancías. ¿Cuál era la ley del intercambio de mercancías? Cada uno solo dispone de lo que es suyo e intercambió equivalente, como iguales. Entonces aquí el capitalista está comprando las mercancías y pagando exactamente lo que ellas valen, pagando exactamente su valor. Y aún así, aún pagando las mercancías, los medios de producción y las fuerzas de trabajo exactamente el equivalente a su valor, él consigue extraer un plusvalor, ilustrando lo que ya había sido dicho en el encuentro pasado. Aquí son algunas partes sobre esa transformación del dinero en capital, pero lo que quería para finalizar este tramo y seguir ahora sí al capítulo 7, al capítulo 6, perdón, y de aquí en adelante, si esto quedó bien entendido, se vuelve muy fácil. Puede que parezca todavía falta mucho, 2 capítulos, pero la verdad es que si esto quedó bien entendido, gastamos los capítulos 6 y 7 rápido. Pero en lugar de leer los tramos, quería enfatizar aquella diferencia entre proceso de formación de valor y proceso de valorización. Entonces, ¿se acuerdan que al inicio yo dije que se tiene que producir valor de uso que tenga valor? Pero eso no es suficiente, se tiene que producir un valor de uso que tenga valor y plusvalor. Un valor que exceda el valor que el capitalista anticipó contenido en los medios de producción más fuerza de trabajo. Entonces aquí eso queda bien claro, ¿no? Cuando voy a volver a mi primer ejemplo. Aquí, en este caso, cuando la jornada laboral dura apenas 6 horas, lo que tengo es una unidad entre proceso de trabajo y proceso de formación de valor, o sea, producción de mercancías, no producción capitalista de mercancías. Para que la producción sea una producción capitalista es necesario que sea una unidad de proceso de trabajo y proceso de valorización, que es exactamente lo que sucede ahí. Eso es producción capitalista de mercancías. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesitamos para encargarnos
Ya fueron 50 minutos. Había quedado con Paulo entre 1 hora y 1 hora y 20, con Paulo e Yuri, para que nadie sea culpado. ¿Qué necesitamos? Vamos entonces. Si acaso haya quedado bien entendido hasta aquí, en primer lugar, llamar la atención para que es un doble resultado del proceso de trabajo. Del mismo modo que Paulo en el capítulo 1, después de la clase inaugural de Eleuterio, segunda clase del curso, carácter concreto y abstracto del trabajo. Trabajo abstracto, trabajo concreto. El trabajo concreto le da origen al valor de uso, el trabajo abstracto genera valor. No son dos trabajos. No es que en el primero el trabajador trabaja y genera valor de uso y después trabaja para producir valor. No, él no trabaja 2 veces. Y es la misma cosa aquí. El trabajo posee esa doble dimensión. Al mismo tiempo le da origen al valor de uso y es un valor de uso que tiene valor. Le da origen a una mercancía. ¿Todo bien? Aquí el proceso de trabajo genera un doble resultado. Mientras transforma algodón en hilo, el trabajador al mismo tiempo conserva el valor anterior y crea valor, agrega valor al valor ya existente. Una vez, abre comillas, una vez para, el trabajador no trabaja 2 veces. Voy a leerlo bien para que quede claro. Una vez para acrecentar valor al algodón, otra para conservar su valor anterior, o lo que es lo mismo, para transferir al producto, el hilo, el valor del algodón que él trabaja y el valor de los usos con los cuales él trabaja. Al contrario, es por la mera suma de nuevo valor que él conserva el valor anterior. Pero como la suma de nuevo valor al objeto de trabajo y la conservación de los valores anteriores incorporados en el producto son dos resultados completamente distintos a los cuales el trabajador llega al mismo tiempo, durante el cual él trabaja, por lo tanto, una única vez, se concluye que esa duplicidad del resultado solo puede ser explicada por la duplicidad de su propio trabajo. Un lado del trabajo tiene que crear valor al mismo tiempo que su otro lado tiene que conservar o transferir valor. Y allí Marx asocia conservación de valor al carácter concreto del trabajo. Para conservar el valor de los medios de producción, es presupuesto un cierto saber hacer. Un panadero, si el capitalista hace pan y él espera que se conserve el valor de la harina, de los huevos, de la leche, etcétera, del horno, tiene que contratar un panadero, una persona que sepa hacer pan y que no va a echar a perder aquel valor de uso de los medios de producción. Entonces, la conservación del valor contenido en los medios de producción, Marx la asocia al carácter concreto del trabajo, porque esa conservación compone un cierto saber hacer, y la creación del valor nuevo lo van a ver en el texto, él lo va a asociar al carácter abstracto. Trabajo crea valor porque dura un tiempo. 12 horas no era el tiempo de trabajo. Ese trabajo no importa su cualidad, le suma valor equivalente a 12. No importa si es el panadero, el carpintero, si es el cervecero, pero él va. Pero son dos resultados diferentes. Medios de producción, entonces tiene su valor conservado. Se trata aquí, por lo tanto, no de la producción ni de la creación. No de la recreación de valor, sino que es conservación del valor, validación de un valor existente. Con una adenda, un detalle solamente, que ya había mencionado, que es ese sobre las diferentes formas por medio de las cuales los medios de producción conservan su valor. Depende del tipo de medio de producción, dice Marx. Si tomamos las materias primas, entonces la madera con la cual hago una mesa, con la cual se hace una mesa, con la que el carpintero hace una mesa, yo no, porque no tengo ni una habilidad, entonces vamos a hablar mejor del carpintero. Sea la madera con la cual el carpintero hace la mesa, la tela con la cual el sastre hace las camisas,
o la harina con la cual el panadero hace el pan, el valor de uso, el tejido, la madera, la harina, se convierten en otra cosa. El valor de uso original se transforma en otro valor de uso y el valor es íntegramente conservado. Aparece integralmente en el valor del producto final. Ya los materiales auxiliares, por ejemplo, la tinta que se usa para teñir la tela, el gas con el cual se calienta el horno, esos materiales auxiliares desaparecen. Aquel gas utilizado allí no puede ser utilizado de nuevo. El valor de uso desaparece, dice Marx, y el valor es integralmente conservado. Reaparece integralmente en el valor del producto final. Solo los instrumentos de trabajo, entonces, que en general tienen una durabilidad mayor, que son utilizados en varios procesos productivos subsecuentes, en ese caso entran en su totalidad en el proceso de trabajo, pero solo en partes en el proceso de producción de valor. Porque transfieren valor de esa forma conforme se deprecia. El valor de uso se pierde a los pocos. Así como se desgasta, se deprecia y conforme se desgasta, pierde valor de uso. Va transfiriendo valor para el producto final. La fuerza de trabajo, por otro lado, agrega valor, crea valor, porque dura, como dije, un determinado tiempo. 12 horas fue nuestro ejemplo. Fue nuestra ilustración. Solo que de ese valor nuevo agregado es necesario hacer una diferencia, que es lo siguiente. De ese valor nuevo agregado, una parte reproduce el valor de la fuerza de trabajo y en nuestra ilustración, para eso eran necesarias 6 horas. Entonces, ¿qué serían esas 6 horas de trabajo del punto de vista del trabajador? Dice Marx, eso es trabajo necesario. Es tiempo de trabajo necesario. Como van a ver después en el capítulo 8, que viene la próxima semana, en la secuencia de este encuentro aquí, es posible dividir los días de trabajo, la jornada laboral de esa forma. En una primer parte de la jornada, el trabajador reproduce el equivalente a su valor y esa parte del día, Marx la llama de trabajo necesario o de tiempo de trabajo necesario. El valor creado ahí entonces sustituye el dinero que el capitalista gastó en la fuerza de trabajo. Eso suponiendo que el capitalista anticipó dinero para comprar la fuerza de trabajo. Siempre le digo a mis alumnos, si ustedes saben dónde es que pagan anticipado, avísenme. Porque normalmente, como dijo Flavio ayer, trabajas y después recibes. Y él está suponiendo aquí que el trabajador le da un crédito al capitalista. Está suponiendo aquí que el capitalista anticipa el valor de la fuerza de trabajo para simplificar el análisis, cuando sabemos en la práctica que es el trabajador el que crea el valor de sus medios de subsistencia y que el capitalista solo paga al final del mes aquel valor que el trabajador creó. La clase trabajadora crea las condiciones de su subsistencia, aunque las condiciones de su propia subsistencia parezcan ser dadas, ofrecidas por el capitalista. Smith dice eso, el fondo de consumo de la clase trabajadora es el capitalista el que la da a la clase trabajadora su fondo de consumo. Y Marx dice, no, la clase trabajadora produce su propio fondo de consumo y todavía crea las condiciones de subsistencia de toda la clase de no trabajadores, porque crea plusvalor. Entonces, en la otra parte del día, ¿qué hace? Crea plusvalor, más trabajo o trabajo excedente en la otra mitad de la jornada. En nuestro ejemplo eran 6 horas adicionales más allá del trabajo necesario. Con eso él crea las condiciones de sobrevivencia de la clase capitalista y de toda la clase de no trabajadores. Plusvalor es trabajo excedente desde el punto de vista de la clase trabajadora, ¿de acuerdo? Porque es totalmente indispensable.
Quiero decir, es excedente desde el punto de vista de la clase trabajadora porque es dispensable a su existencia. De ese valor, del plusvalor creado, la clase trabajadora no siente ni el olor. Es, como dice Marx, apropiado gratuitamente por el capitalista sin cualquier contrapartida. Entonces eso es plusvalor, es trabajo excedente desde el punto de vista de la clase trabajadora, aunque es tiempo de trabajo indispensable para la existencia del capitalista y de toda la clase de no trabajadores y de todos los que no trabajan. Entonces el plusvalor, dice Marx, le da la magnitud exacta de la explotación. Eso es explotación. Es la producción por la clase trabajadora de un valor que será apropiado por el capitalista sin cualquier contrapartida. Al respecto del carácter velado de esta explotación, más adelante Marx va a hablar de salario. La verdad es que la forma salario oculta la explotación justamente porque oculta esa división de la jornada laboral entre tiempo necesario y tiempo excedente. Como recibes al fin del día, al fin de la semana o al fin del mes, parece que el salario es justamente el valor del trabajo, del valor que produjiste durante aquel día, semana o mes de trabajo. Entonces, la forma salario oculta esa división y, consecuentemente, esa explotación del trabajo por el capital. Ahora, para avanzar los peones, necesitamos llamar la atención para lo siguiente, en el caso en que haya quedado claro esto que dije hace poco. ¿Cómo? Entonces el capital anticipa con medios de producción y fuerza de trabajo. Los medios de producción, antes de leer el tramo, dejen solo explicar. Los medios de producción tienen su valor conservado en el valor del producto final. Entonces, del punto de vista de la producción de valor, ¿cuál es el papel desempeñado por los medios de producción? Tienen simplemente su valor conservado sin alteración. Ese es el motivo por el cual la parcela del capital, ahora sí allí arriba en la primera línea, en el primer fragmento, ese es el motivo por el cual la parcela del capital que se convierte en materias primas, materiales auxiliares y medios de trabajo, o sea, medios de producción, es justamente porque esa parcela del capital no altera su grandeza de valor en el proceso de producción que Marx va a llamarle a esa parcela del capital de capital constante. A veces Marx, él dificulta un poco nuestra vida. Vamos a confesarlo. Por ejemplo, en el encuentro pasado, Flavio habló de un pasaje que nos da un nudo en la cabeza. Como plusvalor no se origina y no puede no originarse en la esfera de circulación. Aquella cosa dialéctica, ¿no? No se origina y tampoco no puede no originarse en la esfera. Entonces hay veces que él nos da un nudo en la cabeza y nos quita de nuestra zona de confort porque estamos acostumbrados a razonar de modo binario, ¿no? Sí o no, según la lógica formal binaria, y Marx nos pone a razonar de manera dialéctica. Y en fin, es un ejercicio, es un aprendizaje. Pero a veces él es buena onda y nos facilita la vida. Aquí estamos frente a un ejemplo. La parcela del capital adelantada con medios de producción, el valor anticipado con medios de producción se preserva en el valor del producto final, se queda constante, por lo tanto vamos a llamar a esa parcela de capital constante. La misma cosa vale para la parcela del capital del dinero que se convierte en fuerza de trabajo. En este caso, segundo fragmento allí, la parte del capital que se transforma en fuerza de trabajo modifica su valor en el proceso de producción. ¿Qué es lo que Marx está queriendo decir con esto? Está queriendo decir que la fuerza de trabajo que fue adquirida por el capitalista no solo reproduce lo equivalente a su propio valor, como produce un excedente, un plusvalor, que puede variar siendo mayor o menor de acuerdo con las circunstancias. Entonces, aquí es como si el capitalista anticipara la V y al final tuviera V más delta V. La M no es nada más que, como veremos adelante, que una variación de V.
La M producida, el plusvalor producido, depende directamente de cuánto el capitalista gasta con fuerza de trabajo, de cuánto él anticipa con V. Y allí, porque ese V es el que dará origen a la M, o a un delta V si prefieren. Esa grandeza del capital, entonces, continuando, convertida en fuerza de trabajo, se transforma continuamente de una grandeza constante a una grandeza variable. La denomino por eso parte variable del capital, o más sucintamente, capital variable. Los mismos componentes del capital, entonces, que del punto de vista del proceso de trabajo se distinguen como factores objetivos y subjetivos, como medios de producción y fuerza de trabajo, se distinguen del punto de vista del proceso de valorización como capital constante y capital variable. Vean bien, solo está cambiando la óptica. Antes era dinero del punto de vista concreto material, dinero que se transforma en medios de producción y fuerza de trabajo. Se convierte en mercancía, se convierte en D'. Ahora está viendo hacia el mismo proceso del punto de vista del valor. Del punto de vista del valor, entonces, el ciclo del capital queda así. Encima, todavía, es del punto de vista del valor de uso, ¿está bien? Dinero que se convierte en medios de producción, fuerza de trabajo, y ahí hay 3 puntitos. P, eso es el ciclo extendido del capital. Y él lo va a presentar allá en el libro 3. Y al final, entonces, tengo M línea, que es una mercancía diferente, que ya posee un valor mayor que el valor contenido en los medios de producción y fuerza de trabajo, que si es bien sucedido, el capitalista convierte la M' en D', que es D más delta D. Ahora solo estoy viendo el mismo proceso del punto de vista del valor. Lo que tengo entonces es capital, la C grande, que se convierte en capital constante de un lado. Solo para reforzar, el capital constante es el dinero que se convierte en medios de producción. Por otro lado, lo que tengo es capital variable, que es la parte del dinero que se convierte en fuerza de trabajo. Al final, ¿qué es lo que tengo? Capital valorizado, C', que no es más que el capital constante, conservado, una C conservada, valores de medios de producción. Lo que tengo aparte de eso es capital variable reproducido, porque durante las primeras 6 horas de trabajo el trabajador reproduce lo equivalente a su valor. Y M, plusvalor nuevo, nuevísimo. Ahí sí, plusvalor es creado. En nuestro ejemplo, en las 6 horas de trabajo siguientes. Entonces, con esto terminamos el capítulo 6, capital constante, capital variable. No es más que otra forma de hablar sobre la parcela del capital que es anticipada por medios de producción y fuerza de trabajo. Para finalizar, ahora sí, en los 10 minutos que todavía tengo, voy a hablar sobre la diferencia entre ganancia, tasa de ganancia, plusvalor y tasa de plusvalor. En un principio puede parecer que todo es lo mismo. Voy a empezar con la ganancia, con el ejemplo que él da en el capítulo 7. Aquellos números ya se quedaron atrás, ¿está bien? Y en el capítulo 7 introduce otro ejemplo, con otros números nuevos, pero la idea es básicamente la misma. Tengo un capital inicial igual a 500, siendo que de esos 500, 410 son capital constante, o sea, lo que el capitalista gastó con medios de producción, y 90 de capital variable, o sea, fue el gasto con la fuerza de trabajo. Al final, es la línea de abajo, tengo C', capital valorizado, igual a 590. ¿Qué son? ¿Qué tengo allí? 410 es el capital constante conservado, 90 es el valor de la fuerza de trabajo reproducido y 90 es el plusvalor creado. Esa es la ilustración del capítulo 7 para quien ya lo leyó o hará la lectura
después. Son estos los números con los cuales Marx trabaja allí. La ganancia, por lo tanto, ¿cuál es la noción cotidiana de ganancia? Porque en el día a día las personas no hablan sobre plusvalor. El capitalista no habla sobre plusvalor. Él habla de ganancia y en términos intuitivos es así que la ganancia se calcula, como un mero excedente. Yo tenía 500 al inicio, tengo 590 al final, por lo tanto la ganancia es igual a 90. Entonces pueden verme y decir, Bianca, entonces la ganancia es igual al plusvalor. Mira, la M, 90M. ¿Tiene algún fondo de verdad en eso? El plusvalor, de hecho, es un excedente también, es igual a 90. Pero aunque, y aquí atención, del punto de vista cuantitativo, en nuestro ejemplo, la ganancia sea igual al plusvalor, pero valor y ganancia son cosas diferentes, son cosas bien diferentes. De la misma forma en cómo no se puede confundir valor y precio, ¿se acuerdan de eso? Capítulo 1. Valor es trabajo. El precio es la expresión del valor en el cuerpo del dinero. Entonces, cuando digo esta pluma es igual a 10 reales, ese es el precio. Entonces, valor es lo que está por detrás del precio. En el caso del plusvalor y de la ganancia, es importante que se diga, son diferentes cualitativamente porque pertenecen a esferas distintas de la existencia social y cuantitativamente también. Voy a empezar con la cuestión cuantitativa. Cuando lleguemos al libro 3, Marx va a mostrar cómo la ganancia realmente, el plusvalor, se divide, se transforma en parcelas de ingresos. Entonces, el plusvalor, una parte se queda con el capitalista como ganancia, el capitalista que produjo. Pero una parte, por ejemplo, se convierte en ganancia comercial. Una parte se convierte en intereses, suponiendo que el capitalista tomó el dinero prestado. Con una parte del plusvalor, él paga impuestos y sustenta al Estado. Con una parte del plusvalor, él paga el diezmo y sustenta a la iglesia. Y así sucesivamente, el plusvalor se distribuye y se transforma en parcelas de ingresos y sustenta a toda la clase de no trabajadores. Entonces, plusvalor no es igual a ganancia. Más adelante él lo va a decir. Cuantitativamente, solo una parte del plusvalor se queda con el capitalista que produjo, como la ganancia del capitalista que produjo. Pero aquí está suponiendo, para simplificar, que el capitalista se queda con todo. Aún así, hay una diferencia entre el plusvalor y la ganancia. Vamos a suponer que es esto como lo está suponiendo aquí, que el capitalista se queda con todo el plusvalor. Todo es apropiado por el capitalista como ganancia. Aún así, dice Marx, visto de esa forma, como mero excedente, no nos revela nada de su origen. Diferente del plusvalor, cuando vemos al plusvalor como una proporción de B, sabemos que viene justamente de la explotación de la fuerza de trabajo. La ganancia de esta forma, vista como un mero excedente, no me dice nada de su origen. De la misma forma, la tasa de ganancia es importante, es un indicador importante, es importante, es calculado de esa forma. No sé si están viendo bien la fórmula, si quedó confusa, pero es así. Arriba, en el numerador, tengo C' menos C, la C grande, capital final valorizado menos capital adelantado. De esa diferencia tengo M, y abajo tengo el capital adelantado, que es igual a C más B. Ahí en nuestra ilustración tengo 90 sobre 500 o 18%. Esa fue la tasa de ganancia de nuestro capitalista, que anticipó 500 y que al final del proceso vendió una mercancía cuyo valor es igual a 590. ¿Está bien? Pero es importante llamar la atención de esa diferencia entre la ganancia y el plusvalor, y de esa diferencia entre la tasa de ganancia y la tasa de plusvalor. La tasa de plusvalor, dice Marx, voy a poner todo lo de la diapositiva para que se facilite. La tasa de plusvalor me da exactamente la relación entre la parcela del capital, que se convierte en B, que se convierte en fuerza de trabajo, o sea, capital constante,
y el plusvalor. Eso porque, y aquí tenemos que volver al papel del capital constante, al papel de los medios de producción en la formación de valor. Pero, como vimos, el capital constante simplemente transfiere valor para el producto final. No desempeña ni un papel en la producción de valor nuevo. Ustedes podrían decir así, Bianca, pero si los medios de producción se hacen más caros o si el capitalista compra más medios de producción, aumenta la capacidad de capital anticipado, aumenta. Disminuye la tasa de ganancia, sí, disminuye. Pero todo ese valor, suponiendo que el proceso salga bien, que el capitalista resulte bien, al final él lo recupera. Del punto de vista de la creación del valor nuevo, dice Marx, yo puedo suponer que el C chico es igual a cero. ¿Por qué? Para reforzar, para enfatizar que capital constante es igual a cero. El capital constante no desempeña ni un papel en la producción de valor nuevo. Valor nuevo creado es B más M. En nuestro ejemplo es igual a 180 y la tasa de plusvalor no es más que esa proporción entre M y B, entre plus trabajo y trabajo excedente y el trabajo necesario. En nuestro ejemplo, la tasa de explotación, no solo el trabajador era explotado, sino que explotado de esa manera. La tasa de explotación era de 100%. Esa tasa de plusvalor es así, dice Marx, es la expresión exacta. Se cayó mi pluma, del grado de explotación. Hasta la pluma se cansó de mi clase que está siendo muy larga, pero les juro que es la última diapositiva. La tasa de plusvalor me da, así, la expresión exacta del grado de la explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del trabajador por el capitalista. Grado de explotación es importante, dice Marx, así como es importante ver hacia la magnitud de la explotación. Magnitud es, el tipo trabaja 6 horas para el otro. Es trabajo excedente, que es apropiado por el capitalista sin cualquier contrapartida. Es importante también, como también es importante ver la explotación así en términos absolutos, es importante verlo también en términos relativos. Y con ese ejemplo, intenté ilustrar por qué es importante ver ese grado de explotación. En nuestro ejemplo, la tasa de explotación era de 100%. B es igual a 90 y M es igual a 90. En la situación A, están viendo el capital variable y el plusvalor. El trabajador trabaja para sí al mismo tiempo que él trabaja para el capitalista, compatibilizando ese ejemplo con el anterior. Por ejemplo, 6 horas para sí, 6 horas para el capitalista, 6 horas de trabajo necesario, 6 horas de trabajo excedente. En una situación B, por otro lado, puede ser que él trabaje para sí las 6 horas y para el capitalista apenas mitad de eso, apenas 3 horas, de tal forma que la jornada laboral ya no es igual a 12, es igual a 9. ¿Quedó clara la diferencia? Y allí la tasa de plusvalor es solamente 50%. Él anticipa 90 y el plusvalor es mitad de eso, es igual a 45 unidades monetarias. Entonces, eso es la tasa de plusvalor. Con esto encierro el contenido del capítulo 7 y esa parte expositiva de mi clase. Mira, Paulo, 1 hora y 20 minutos como lo prometido. Gracias por la paciencia y por la atención. Bianca, muchas gracias. Nosotros somos los que agradecemos la simpatía, la alegría, la didáctica. En fin, cómo facilitas el aprendizaje a los que te oyen. Realmente una bella clase. Estamos todos muy felices con tu presentación y tenemos ya muchas preguntas en el chat y ya te las voy a pasar.